en el Salmo 47. Vamos a buscar este salmo en nuestras Biblias. Salmo 47. Dios, el Rey de toda la tierra. Voy a darle lectura. Voy a pedir que me acompañen en esta lectura, hermanos. Salmo 47. Ustedes pueden seguirla y vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Dice así: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor para que sea Él quien dirija. Oremos. Padre bendito, en este momento reconocemos tu majestad, tu gloria, tu soberanía, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos el privilegio de estar aquí reunidos, por poner en nosotros el querer como el hacer de las cosas, Señor. Gracias por este tiempo que se ha apartado en este día para poder adorar tu santo nombre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos reunidos, mi hermana Raquel, mi hermano René, su familia, mi hermana Celina y su familia, nuestro hermano Hugo que nos acompaña. Te rogamos que seas con cada uno de nosotros y que también, Señor, muevas en los corazones de mis demás hermanos para que unidos podamos alabar tu santo nombre, escuchar tu palabra, Señor, que siempre es de bendición para nuestras vidas. Te rogamos que ese tiempo lo dirijas, que seas tú, Señor, quien hable a nosotros, a nuestros corazones. Te lo suplicamos, Señor, y lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, alabemos a nuestro Dios con el himno número 5. Este himno de gloria, de victoria a nuestro Dios. Himno número 5, titulado Gloria, Gloria, Aleluya. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Salvador. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Satán el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es la que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
Señor de los señores ya muy pronto volverá, y a su pueblo con gran gozo a las nubes llevará, y por siempre moraremos todos en la eternidad con nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Gloria al Señor. Vamos a continuar nuestro orden de culto, hermanos. Le voy a pedir a mi hermano René que tenga a su cargo la lectura del Salmo 51. Después de esta lectura, que nuestro hermano nos dirija en la oración de confesión de pecados para ponernos a cuentas con nuestro Señor. Nuestro hermano René va a tener a su cargo la lectura en el Salmo 51 y posteriormente la oración. Vamos a unirnos, hermanos, en esta lectura, en esta oración, en esta tarde. Adelante, hermano René. Sí, hermano René. Quiere quedar fijo. Ya quedó, ya lo escuchamos, hermano. Lo volvió a apagar. Ya está. Bien, vamos a leer. Dice así su palabra bendita. ¿Me escuchan? ¿Sí se me escucha? Sí, hermano, adelante. Sí, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a hacernos eco de esta oración del salmista y vemos cuán grande es su contrición, cuánto siente en su corazón que llega el momento que le dice, vuélveme el gozo
de la salvación y el espíritu noble me sustente. Y entonces, solo entonces, dice mi lengua, cantará tu alabanza. Que sea este, hermanos, nuestro pensamiento al estar orando conmigo en esta tarde, de tal forma que Dios tenga misericordia de nosotros y ponga paz en nuestro corazón. No que no la haya, no queremos esa paz duradera, esa paz que Él ha prometido a sus hijos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, delante de ti, aunque sea a través de este medio que tú, Señor, seguramente indujiste a tus hijos a inventarla. Señor, nosotros haciendo uso, Señor, de este medio estamos reunidos en torno a ti para alabarte y bendecirte como lo hemos hecho a través de este canto, y a través de la lectura que alaba tu nombre en todas sus partes, Señor. Pero nuestro corazón, Señor, necesita paz. Y al igual que aquel salmista de antaño, venimos ante ti, Señor, para derramar nuestro corazón. Y tú lo conoces, tú lo formaste, tú sabes, Señor, qué hay dentro de él. Parte ese gozo y esa paz que solamente tu perdón nos puede dar. Esa comunión íntima que solamente tu Espíritu puede poner en nuestra vida. Clamamos a ti en este momento, Señor, en pedimento, en contrición de espíritu, Señor, para que tú veas nuestro corazón y tengas misericordia de cada uno de nosotros. Tú estás escudriñando en esta hora cada corazón y sabes, Señor, que en cada uno hay alguna ofensa, hay alguna falta, hay algún momento de debilidad, Señor. Tal vez algún momento difícil en la vida nuestra, con algún pecado que ha sido, Señor, omitido porque no lo hemos conocido a tiempo. Señor, como decía el salmista, de esos pecados ocultos, líbranos, Señor, en esta hora. Te pedimos, Padre Celestial, que nos dejes seguir cantando, que nos dejes seguir alabando. Y a través de esa paz que esperamos, Señor, de tu comunión, tú nos des ese gozo para alabar tu precioso nombre. Porque eres bueno, dice el salmista, porque para siempre es tu misericordia, a la cual en esta hora, como hijos tuyos, Señor, como herederos de esa promesa, nos adherimos a ella, nos asimos de tu mano, Señor, y no queremos soltarla. Porque tu mano bendice, tu mano guía y tu mano es bienhechora, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias porque cada uno, Señor, hemos dicho nomás dentro de nuestro corazón aquello, Señor, que nos ha perturbado o nos ha preocupado. Y ahora, Señor, estamos en paz contigo. Pon esa paz en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos oyes. No por nuestros méritos, Padre, sino por ese Hijo tuyo, por nuestro Salvador, que nos abrió ese camino, que nos dejó ese pase para que pudiésemos entrar en cualquier momento al trono de tu gracia. Gracias por esta bendición que has traído a nuestra vida, Señor. Gracias en el nombre del autor y consumador de nuestra fe. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el himno 101. Vamos a alabar a nuestro Dios. Himno 101. Sí, fui motivo de dolor, oh Cristo. Alabemos a nuestro Dios, hermanos. Si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Reservas siempre mi alma
te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Bien, hermanos, seamos todos bienvenidos a este culto que estamos realizando todos los domingos por la tarde. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos. Este mes de octubre, que vamos a iniciar en este primer domingo del mes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Hugo. Damos gracias a Dios por su vida, porque ha dispuesto el estar con nosotros, el apartar un tiempo, el dedicarnos tiempo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Le pedimos que a nuestro Dios que lo guarde, que lo dirija y que todo esto que se va a realizar sea para gloria y sea agradable delante del Señor. Entonces seamos todos bienvenidos a este tiempo, que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude a entender su palabra cada día. Y vamos a continuar ahora, vamos a darle ya el paso para la proclamación de la palabra. Le voy a dar el lugar a mi hermana Raquel para que nos dirija en la lectura bíblica, que la vamos a encontrar en el primer capítulo de Sofonías. Por favor, hermana Raquel, si nos dirige esta lectura en Sofonías, capítulo 1, por favor. Sí, hermana. Pues, me pueden seguir la lectura con su vista. Yo les daré lectura. El día de la ira de Jehová. Primer capítulo de Sofonías dice así. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero,
Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido de la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes en Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Hugo para poder escuchar la palabra de nuestro Dios a través de sus labios. Que el Señor le bendiga y le dirija, hermano Hugo. Nuevamente, bienvenido. ¿Me escuchas? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, hermano. Ah, Sí, ok. se Buenas escucha. tardes, Se hermanos. escucha y se ve. Estaba Buenas yo, tardes. Buenas tardes, hermano. Sí se escucha, hermano. no me marcaba que me escuchaban. Me da gusto saludarles, hermanos. Agradezco también la invitación que me hicieron para apoyarles, para compartirles la escritura durante este mes. Vamos a tomar durante este mes de octubre algunos profetas menores. Vamos a continuar con ellos. Hoy vamos a hablar de Sofonías. Por ahí les hice llegar un pequeño documento para analizar y tiene algunos puntos que hemos de ver hoy acerca de lo que es el profeta menor Sofonías. No sé si por ahí alguien quiere brevemente compartir qué fue lo que descubrió al leer estos 3 capítulos de Sofonías. Sí lo recibieron, sí. Yo no sé de qué. Por ahí se lo envié a la hermana Rocío. Sí, sí, hermano. Sí, así fue. Nos lo hizo llegar al grupo de la iglesia. Ahí nos indicaba usted el estudio que vamos a estar teniendo durante este mes. Sí, aquí lo que vamos a ver de Sofonías es algo interesante. Por ahí les voy a hacer llegar
uno para la próxima semana, ya pues bueno, para que lo tengan, ya sobre Zacarías. Pero bueno, Sofonías, hermanos. Sofonías es un profeta menor en el orden en el que lo vemos en nuestra escritura. Es el 9º profeta menor. Más o menos profetizó en un periodo bastante difícil, puesto que de alguna manera tenía un pueblo bastante difícil que tenía que escuchar el mensaje de Dios. Y entonces ese era un problema, lo que él tenía que enseñar, puesto que de alguna manera era un mensaje difícil, el que de alguna manera tenía que escuchar el pueblo acerca de lo que Dios quería hablar con él en ese sentido. Por ahí estoy compartiendo una imagen, si la llegan a ver, hermanos. ¿Sí? No. ¿No? Todavía no, hermana. Yo creo que está No. cargando. Está cargando la imagen. Luego tarda Bueno, un aquí poquito. lo que vamos a hablar de Sofonías tiene que ver con un poco la historia del pueblo de Israel. Ahí en lo que se refiere a la historia, tenemos que darnos cuenta que hay una cronología de los profetas y de los reyes, van de la mano uno del otro, desde Saúl, que fue el primer rey de Judá. Obviamente había un profeta que había en esa época, que era Samuel, y de ahí pudiéramos nombrar a las siguientes generaciones de reyes y de profetas que estuvieron presentes en la vida del pueblo de Dios. Obviamente cuando estuvo David hubo 2 profetas, Natán y Gad, y así podríamos ir nombrando a lo largo de la historia de Israel los diferentes profetas que hubo y que mantuvieron al pueblo de Dios comunicados, recibiendo la enseñanza y el recordatorio de las palabras de nuestro Dios. Ya cuando se dividió el reino, hubo profeta para Judá y profeta para Jerusalén, y obviamente ahí también hubo reyes, y de alguna manera cada uno de ellos tuvo esa interacción en cuanto a lo que se refiere la labor de un profeta para el pueblo de Dios. Obviamente podemos seguir a lo largo de la historia y hasta que llegamos a Sofonías. Sofonías es contemporáneo de Habacuc y de Jeremías, es un poco después de Nahum. Si de alguna manera vemos la cronografía de la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que obviamente no aparecen los profetas como lo tenemos en nuestra Biblia, porque Jonás fue uno de los primeros, después siguió Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, y en un término medio, ahí estaba como contemporáneo de Sofonías, Jeremías, Habacuc, son parte de ese tiempo, y eso lo establecemos por lo que dice el versículo número 1 de nuestro libro, que dice que durante el reinado de Josías, hijo de Amón, el rey de Judá, la palabra del Señor vino a Sofonías, hijo de Cusi. Y Cusi era hijo de Gelalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Si de alguna manera recordamos parte del reinado de los reyes de Judá, nos vamos a dar cuenta que Sofonías era pariente directo de Ezequías, que fue un rey, y que de alguna manera Sofonías tenía esa influencia de la enseñanza de su tatarabuelo, si es que no me equivoco, y que fue parte de ese reinado, podríamos llamar de los reyes fieles de Judá, que se procuraron la buena enseñanza de la escritura.
Entonces, en ese término, hermanos, estamos hablando que Sofonías era contemporáneo de Habacuc y de Jeremías. Por eso es el hecho de el mensaje que es muy similar uno al otro, y que es un mensaje directo y que tiene que ver con la vida de Judá principalmente, aunque también incluye la vida de Jerusalén, aunque en ese momento Jerusalén ya no existía como tal, como ciudad, sino que ya era parte de una invasión que había sufrido Jerusalén en ese aspecto. Y si lo establecemos en la historia, allá había un rey que estaba ahí en Babilonia y que iba a invadir, o que ya había tomado posesión de esas tierras, y estaban en espera de que llegara Nabucodonosor. O sea, ahí todavía no llegaba Nabucodonosor a tomar posesión de las tierras israelitas, pero ya estaba cerca, y la profecía de Sofonías tiene que ver con eso, que está anunciando que va a llegar un castigo de Dios a través de una persona para corregir al pueblo que había ofendido y desobedecido a nuestro Dios. De ahí el nombre de Sofonías significa Jehová ha guardado, y pertenece a un periodo de decadencia de Judá, desde el rey Manasés hasta Sedequías. Obviamente ahí establecen los profetas Sofonías y Habacuc, pero en ese es un periodo en donde el pueblo desobedeció a Dios y tenía una vida alejada de la enseñanza de la Escritura. Entonces, por eso es que se establece ese tipo de enseñanza de Sofonías. Cuando vemos ese periodo de los reyes Ezequías y Josías, fue marcado por un decaimiento religioso. La verdadera adoración fue pervertida por Manasés, según Segundo de Reyes 21, 1 al 18, y por su hijo Amón, que de alguna manera también perjudicó la enseñanza de la Escritura en ese aspecto. Entonces creo que de ahí tendríamos que darnos cuenta la magnitud de la enseñanza de Sofonías, porque tenía una lucha muy difícil que presentar ante la mala enseñanza de la Escritura, y que de alguna manera estaba ofendiendo la voluntad del Señor, o la enseñanza del Señor en ese aspecto. Entonces tendríamos que darnos cuenta, hermanos, que esa postura de Israel era muy difícil, porque habían ofendido a Dios de una manera muy grande. Dentro de esto, hermanos, también tendríamos que darnos cuenta que la tradición dice que Sofonías tuvo por colaborador ya hablábamos de Jeremías, que tenía una labor en las vías públicas de Judá, en los mercados, en las calles, pero que también había una profetisa llamada Hulda, que ella ejerció una vocación en el colegio de Jerusalén, era como portera de Jerusalén, y que de alguna manera era parte de las personas que fueron consultadas por el rey Josías acerca de un libro que habían encontrado. Si recuerdan ustedes esa historia, cuando Josías encontró un libro que podríamos entender o comprender hoy en día, que se refería a una porción de Deuteronomio que lo había descubierto, y entonces estaban en ese aspecto para ver qué enseñanza era del Señor. Y cuando fueron a consultar, dice la Escritura, a esta profetisa Hulda, les confirmó lamentablemente la enseñanza que de alguna manera ya estaba, podríamos decir, testificando Sofonías. ¿Qué es lo que primero que vemos en el primer capítulo, después de saber quién era o de dónde era Sofonías? Empieza un texto bastante interesante. Por ahí una de las preguntas era cómo podíamos dividir el libro de Sofonías. A lo mejor hay diferentes formas de dividirlo.
una de las maneras más sencillas sería precisamente de este capítulo 1 al capítulo 2, versículo 4, cuando se habla en contra de la vida de Jerusalén y de Judá por su desobediencia a nuestro Dios, pero también ahí se incluye un tema bastante interesante, que es el del Día del Señor, que ahorita vamos a verlo. Del versículo 5 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, más o menos ahí se habla de la condenación a las otras naciones que oprimían al pueblo de Israel, y el capítulo 3 habla de la redención y del gozo y del perdón y la misericordia de Dios, sin antes dejar en claro cómo era Jerusalén en ese sentido de desobediente a nuestro Dios. Por ahí, de alguna manera, creo que a lo mejor si ustedes consultan o ven una Biblia de estudio, les va a marcar otra división, otra subdivisión, pero a grandes rasgos podríamos decir que Sofonías se divide de esa manera en cuanto a cómo entender un poco ese pasaje de la Escritura y cómo de alguna manera el Señor está presente en su pueblo y de qué manera el Señor está obrando con ellos en ese aspecto. Ahí tendríamos que entender algo, hermanos. Ya entrando a lo que de alguna manera habla el capítulo 1, tendríamos que darnos cuenta de algo. Habla de la destrucción de todo. Del versículo 4 en adelante del capítulo 1, que ya leyó nuestra hermana hace un ratito, habla que el Señor va a destruir todo. Habla específicamente de la destrucción de Judá y de Jerusalén y da algunos motivos que a lo mejor no nos parecen muy... cuando vemos ese asunto diríamos, qué fuerte, ¿no? Y qué fuerte para un hombre que seguramente como parte de la familia del rey, Sofonías, ha de haber vivido en esa ciudad y conocía cada una de las circunstancias que rodeaban a la ciudad y cómo se había pervertido la adoración a Dios. Y a él le tocaba, ahora que conocía a la ciudad y cómo se gobernaba, hablar en contra de la manera en cómo ellos vivían. A grandes rasgos, hermanos, porque no lo vamos a ver a detalle en ese aspecto, pero ¿por qué habla el capítulo 1 que Dios va a castigar de esa manera a Jerusalén? Primeramente habla que lo va a castigar por adorar a los Baales, por idólatras. Por esa razón el Señor va a castigar a, a, a esas dos ciudades, Jerusalén y Judá. Pero aparte de eso, habla un término bastante fuerte, porque dice que olvidaron los caminos y la enseñanza del Señor, y eso podríamos decir que habla de falta de sinceridad en ese aspecto, y creo que ahí tendríamos que darnos cuenta que el pueblo de Dios había olvidado plenamente quién era Dios y cómo debía de adorarse y de buscar a Dios siempre o pendiente de su enseñanza, de lo que Dios quería o cómo Dios había enseñado que se le buscara y que se le adorara en ese aspecto. Ahí en el capítulo 1 pudiéramos darnos cuenta de algunos detalles. Si tienen su Biblia abierta, ahí en el capítulo 1 de Sofonías, nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos bastante fuertes ahí del capítulo 1, que podría ser la primera parte, del versículo 2 al capítulo 2, versículo 4. El término es fuerte. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrasaré con las personas, animales, y hace una descripción de todos ellos. Y de ahí la lectura es clara, porque dice: aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Aquí está hablando directamente sobre los sacerdotes que no guiaron al pueblo de Dios de la manera adecuada. Y dice: porque ellos suben a la azotea y se posan ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor. Pero ¿qué dice el versículo 5? Pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc o a un ídolo. Destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo.
ya no piden el consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones. Esos son los motivos por los cuales el trama del libro de Sofonías es fuerte, porque le está diciendo al pueblo el por qué merecen ser castigados, el por qué el Señor está en un punto de coraje, de justicia, porque su pueblo dice que ya no le busca, ya no le pide consejo, ni busca sus bendiciones. Qué fuerte, ¿no? Imagínense que Sofonías, conociendo toda la vida del pueblo, viendo a un pueblo que era obediente en la época de su pariente lejano, y cómo se fue perdiendo esa adoración y esa búsqueda del Señor. Y creo que ahí tendríamos que darnos cuenta que hasta hoy en día, si lo vamos aplicando a nuestro contexto, hay gente que ya no le pide consejo al Señor ni busca sus bendiciones. Tienen un camino alterno en el cual ellos buscan satisfacer sus necesidades espirituales y están muy lejos de lo que el Señor ha establecido para tener contacto con Él en ese aspecto. De ahí, en ese mismo capítulo 1, habla de algo fuerte. Habla del día del Señor, del día de Jehová, dice la versión 60, si lo pudieron ubicar ahí en el capítulo 1, y dice que la naturaleza de esa expresión es un poco ambigua, como lo expresa Sofonías, ¿y por qué me refiero que es ambigua? Porque no da fechas, o sea, no dice el día del Señor es mañana, no es dentro de 20 días o dentro de 10 años, simplemente habla en lo general de Sofonías acerca de lo que es y cómo se va a manifestar el día del Señor. Pero no solamente eso, hermanos, también va a establecer un punto de inicio, Sofonías, juntamente con otros profetas, acerca de lo que es en la Escritura el término el día de Jehová o el día del Señor. Les voy a invitar a que, si pueden, brevemente buscar Amós 5:18. Ahí este profeta también toma ese tema y lo maneja de una manera bastante interesante. Amós 5:18-20. Yo lo leo en esta versión y me gustaría que ustedes lo tomaran en consideración, la postura que presenta Amós del día del Señor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso, y al escapar del oso apoyan su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es el día del Señor. Será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. ¿Cómo ven la manera en que Amós describe el día del Señor? Si lo juntamos con lo que ya hemos leído de Sofonías 1:17-18, que fue la lectura antes de esta participación, es algo interesante cómo lo presentan los dos profetas. Uno está hablando del día de castigo, que ya es un día preparado, como lo presenta Sofonías, que es un castigo general a los que aman el engaño y el robo, que es un día de destrucción para los que creen que Dios no hace nada, porque ese es un punto que presenta Sofonías. Dice, es que Dios no hace nada. Entonces, su corazón se aleja, no buscan a Dios, y entonces eso, de alguna manera, se establece que la ira de Dios no es evitable. ¿Y por qué lo manejamos así? Porque ¿cómo lo maneja Amós? Si lo vemos desde ese punto de vista, hasta pareciera un poco chusco el hecho de la manera en cómo lo describe Amós en ese aspecto, ¿no? Diciendo, es que ese día ese hombre va a huir de un león y se va a encontrar un oso, y si escapa del oso, se va a encontrar en su casa una serpiente. O sea, pareciera que es un término un poco chusco, pero no lo es, hermano. Lo que está diciendo Amós y Sofonías es que no hay
para donde se muevan. Para donde se muevan, les va a tocar. Ese es el término como tal del día del Señor. Cuando el Señor establece su juicio, no hay manera de que escapemos. Obviamente también entra una frase que es importante analizar brevemente en Amós. Si tan solo hoy fuera el día del Señor. Creo que hay algunos otros hermanos nuestros que desean que ya sea el día del Señor. Pero si lo vemos a la luz de Amós y de Sofonías, creo que tendríamos que estar de acuerdo con Pablo y decir el Señor todavía que siga prolongando su misericordia. Porque cuando el Señor venga y establezca ese día suyo, obviamente tendríamos que estar en el contexto de Amós. No tenemos ni idea de lo que es realmente el día del Señor. Porque lo podemos leer en Sofonías y decir que qué fuerte, qué manera de cómo el Señor actuó con Judá y con Jerusalén. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, que eso ya pasó, pero cómo lo describe Sofonías es impactante, ¿no? Pero de alguna manera también está el hecho de cómo lo describe Amós, y entonces tendríamos que darnos cuenta que el día del Señor es algo fuerte en ese aspecto, porque creo que lo que dice ahí en el versículo 17 es también que tendríamos que darnos cuenta de algo. El día del Señor tiene un motivo, y el motivo es por haber pecado contra el Señor, dice el versículo 17 de Sofonías 1, los haré andar a tientas como el ciego, su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente. Y obviamente ahí tendríamos que entender el por qué, porque el versículo 12 a mí me llama la atención, porque me recuerda cuando tú y yo perdemos algo en nuestra casa y queremos encontrarlo, y entonces nos empezamos a mover todo para ubicar dónde habrá quedado esa circunstancia que andamos buscando, a lo mejor las llaves, a lo mejor, no sé, a lo mejor hasta el dinero, que a veces olvidamos dónde lo guardamos. Y el versículo 12 dice algo que a veces tú y yo hacemos cuando andamos buscando algo. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos en sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. ¿Cómo ven esa frase, hermanos? Esa frase me llama la atención porque pareciera que el Señor dice, bueno, si alguien piensa que yo no hago ni bueno ni malo, si piensan que yo no hago nada y ellos están cómodos en su vida, les tengo que recordar que cuando yo actúo, voy a buscar con linterna aún en lo más oscuro, aún en los rincones, para decirles que no, que el Señor está pleno, soberano, y que todo el mundo lo va a escuchar, porque el versículo 16 dice, un día de sonido de trompeta y de gritos de batalla, y eso tendríamos que recordar lo que Jesucristo dijo cuando Él venga por segunda vez, dice que todo el mundo lo va a escuchar, y lo podemos también aunar a lo que dice Apocalipsis. Todo el mundo lo va a ver y todo el mundo lo va a escuchar, porque va a ser un sonido de trompeta y de gritos de batalla. Pero ahí tendríamos que darnos cuenta que es eso, ¿no? Es un final para aquellos que dicen que Dios no hace ni bueno ni malo. Y el Señor los va a buscar, dice, aún con linterna, por si estás en chiquitos y se quieren esconder, aún el Señor ahí los va a ubicar. Según esta es la postura que presenta Sofonías acerca de cómo va a ser el momento en el cual Dios actúe en su manera de mostrar su grandeza y su poder. Obviamente ese castigo ya es preparado, como ya lo veíamos, y no podemos evitar que el Señor actúe en ese aspecto. El capítulo 2, hermanos. En el capítulo 2, del versículo 5 al 15, que sería la segunda parte general, el profeta aquí habla de un término bastante impactante, porque habla de cómo evitar el enojo de Jehová, habla del juicio contra las naciones, que de alguna manera extiende ese juicio, de alguna manera lo extiende otra vez a toda la tierra, como lo decía en los versículos 4 y 5 del capítulo 1, y ahora los identifica
en el capítulo 2, dice, condena a las naciones y las identifica claramente ahí Sofonías, porque habla de Gaza, habla de Ascalón, habla de Asdod, habla de Crón, habla de Creta, de Canaán, de los moabitas, de los moabanitas, habla de Etiopía, habla de Asiria. Y cuando habla de una nación, de una ciudad que de ahí establece o dice que es aparentemente impenetrable, se está refiriendo obviamente a Nínive. Aquí Sofonías también está prediciendo la caída de Nínive por haber desobedecido a nuestro Dios. Obviamente antes ya lo podremos recordar, Jonás salva, o más bien va y predica y hay salvación para Nínive, pero Nínive vuelve a caer en el pecado y Habacuc vuelve otra vez a predicar en contra de Nínive porque olvidó la enseñanza del Señor. Y ahora Sofonías vuelve a afirmar esa obra de Dios sobre ellos. Y entonces ahí el versículo 1 del capítulo 2, brevemente, hermanos, que también tenemos que darnos cuenta, le dice a las naciones vecinas, tú, nación desvergonzada, ponte a pensar, antes de que entre en vigor el decreto y el día se pase como el polvo, antes de que caiga sobre ustedes el furor de la ira del Señor, antes de que les sobrevenga el día de la ira del Señor, ustedes, los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia. Practiquen la mansedumbre, tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo. Antes de que venga el juicio, el Señor le está diciendo a las naciones, a Jerusalén y a Judá, qué tendrían que hacer para evitar el enojo del Señor. Y evitar el enojo del Señor es buscarle, practicar su justicia y volver a confiar en Él. Capítulo 3, hermanos. Capítulo 3, del versículo 1 al 7, es fuerte lo que dice ahí el capítulo 3, porque empieza el capítulo 3 diciendo, ¿qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén, la ciudad de violencia y crimen? Nadie puede decirle nada, rechaza toda corrección, no confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Sofonías 3, del 1 al 2. ¿A quién le recuerda esto, hermanos? No sé qué piensan ustedes. Espero que no se estén durmiendo en ese aspecto, pero a mí me suena a lo que a veces decimos como personas, y permítanme usar el término actuales. Yo tomo mis decisiones y hago lo que yo quiero. ¿No les parece que eso fue lo que dijo Jerusalén? A mí nadie me tiene que decir nada. Yo hago lo que yo quiero. Y eso implica no confiar en el Señor ni acercarse a su Dios, dice el versículo 2 del capítulo 3. Y el término que usa es fuerte en ese aspecto, Sofonías 3, 1. ¿Qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén, la ciudad de violencia y crimen? En el contexto de ese versículo 1, dicen los comentaristas que pareciera que le está diciendo a Jerusalén que se había convertido en una mujer que se había manchado con la prostitución. Por eso le llama rebelde y contaminada. Pero yo creo que aquí el mensaje también es actual en ese aspecto para nosotros hoy en día, hermanos. No podemos decir en primera que Dios no hace nada, que no hace ni bien ni mal, porque estaríamos entrando en una circunstancia de que estamos dudando de la soberanía y la majestad de nuestro Dios. Pero tampoco podemos decir que no nos tiene nadie que corregir, porque si rechazamos toda corrección, no sabemos los medios en el que el Señor está corrigiendo nuestra vida para seguir confiando y acercándonos a Él. Entonces creo que ese es un mensaje que también es actual en ese aspecto. Sofonía le está recordando a Jerusalén que era una ciudad podrida porque se había alejado totalmente y no estaba escuchando. No había puesto atención a las enseñanzas
y a los mensajes que el Señor le estaba mandando a lo largo de los años anteriores. No se está refiriendo a un tiempo próximo, anterior, corto, sino más bien a los años que ya habían dejado de buscarle y de ser parte de ser un pueblo obediente a nuestro Dios. Ahí en este capítulo 3, del versículo 1 en adelante, tenemos que darnos cuenta que primero vuelve otra vez a hablar del pecado de Jerusalén, rebelde, contaminada, opresora, no escuchó la voz de Dios, no recibió la corrección, no confió y se acercó a su Dios. Pero también habla de la gente rica y los jueces opresores, habla de profetas irresponsables, traicioneros, sacerdotes falsos, y eso de alguna manera convierte a Jerusalén en una ciudad o en una porción del pueblo de Dios digna de juicio porque no se corrigió. Entonces ahí tendríamos que entender el contexto en el cual está predicando Sofonías, y está diciendo, tuviste oportunidades de convertirte, de mantener esa buena relación con Dios, pero no te corregiste. Entonces ahora viene el hecho de que Dios va a marcar su juicio en ese aspecto. Y por último, para ir concluyendo con Sofonías, habla del versículo 8 al 20 del capítulo 3 en la conversión universal y la salvación de Jerusalén. Esa sería la última parte de este libro de Sofonías. Y por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque miren lo que dice el versículo 8 de Sofonías 3. Si tienes ahí tu Biblia, puedes ir a Sofonías capítulo 3, versículo 8, y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo empieza el profeta hablándole a las naciones y a Jerusalén, después de que habla de por qué todavía Jerusalén es digna del juicio. Y entonces les dice esto a las naciones y a Jerusalén. Por lo tanto, tenga paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos, para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso que vive más allá de los ríos de Etiopía vendrán a presentar sus ofrendas. En ese día ya no habrá falta que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Así es como empieza, o más bien, capítulo 3 va concluyendo la enseñanza de Sofonías en ese aspecto. Va diciendo, tengan paciencia, ya viene el día en que yo voy a actuar y voy a castigar a aquellos pueblos que de alguna manera se burlaban y fueron opresores sobre Jerusalén, porque era una nación que estaba lejos de Dios, y Dios permitió que esas naciones se burlaran de ella y que de alguna manera fueran opresores de ellas. Capítulo 3, versículos 14 al 20, habla de la futura redención. Y aquí tendríamos que resumir esos versículos, esos 7 versículos, en que ahí el profeta está hablando que ante el perdón, regocijo, porque se han librado de los juicios y de sus enemigos, y que Dios como rey vuelve a estar en medio de su pueblo, y que por amor guarda silencio y salva. Un versículo que conocemos muy bien de Sofonías 3 es el versículo 17. Y si lo unimos al 16 y 18, nos da un panorama de por qué estoy diciendo que de eso habla Sofonías 3 hasta el final. Y dice, en ese día la proclama en Jerusalén será: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos, nunca más serán avergonzados. Eso es interesante lo que presenta Sofonías, porque está diciendo, el rey vuelve a estar
en medio de su pueblo, y que por amor guarda silencio y salva. Es como dice la versión 60 que tú y yo conocemos. Pero ¿a qué se está refiriendo ahí Sofonías? Sofonías señala que hay gran alegría porque Dios está nuevamente en buenos términos con su pueblo. Después del juicio de Dios, Dios vuelve otra vez a estar en buenos términos con su pueblo. Esto lo logramos o se llega a entender porque el versículo 13 y el 2 hablaban de que si el pueblo se arrepentía y volvía a buscar a Dios, entonces iba a librar el juicio de Dios, así como lo habían presentado ya en el capítulo 1. Entonces, si lo siguen y obedecen la palabra con fidelidad, Dios se regocija y vuelve a ser feliz, y hay canto de felicidad dentro de la nación o del pueblo. Eso tendríamos que entenderlo y darnos cuenta de lo que dice Isaías. Alguien, ahora sí les voy a pedir que participen para ver si aún no se han dormido. Isaías 65, alguien que pueda por favor leer versículos 17 y 19. Isaías 65, versículo 17 al 19. al 19. Dice la palabra del Señor, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Amén. Si se dan cuenta, es la misma idea que tiene Sofonías, diciendo, cuando el Señor haga otra vez esa nueva relación con su pueblo, cuando nuevamente esté en buenos términos con ellos, el pueblo se haya arrepentido y haya dejado lo que, como bien lo dice Sofonías, el orgullo y la vanagloria, y hayan vuelto a buscarle a Dios como Él quiere que se le busque, entonces va a volver a haber alegría. Y va a haber alegría porque el Señor va a estar en buenos términos con su pueblo. Y por eso dice Isaías, me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Y dice algo muy similar a como termina Apocalipsis, ¿no? Dice, el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirán en ella. Cuando Dios está en medio de su pueblo y su pueblo y Él están en buenos términos, un pueblo obediente que cumple la promesa de buscar al Señor con todo su corazón y no apartarse de Él, entonces el Señor aleja el llanto y los lamentos, como esa es la promesa de la segunda venida del Señor. Entonces creo que ahí tendríamos que darnos cuenta la línea que siguen los profetas y cómo el Nuevo Testamento la retoma en enseñanza de Jesucristo y de Juan cuando escribe esta enseñanza, y dice, cuando Dios vuelva a establecer y establezca su día, su segunda venida, y esté en ese juicio, los que de alguna manera son su pueblo o somos su pueblo, han de recibir ese gozo y ese deleite de estar con su Creador, porque eso dice Isaías 65, ¿no? Dice, miren, estoy creando cielos nuevos y tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. ¿No les suena a lo que dice Apocalipsis, hermanos? ¿No es muy interesante lo que dice Isaías hablando del gozo de Dios en su pueblo y el gozo que recibe su pueblo cuando está en buenos términos con su Dios en ese sentido? Ezequiel 33, hermanos. Alguien, yo lo leo, pero búsquenlo por favor porque es interesante lo que dice Ezequiel 33. 14 al 16, y el profeta también habla de una manera muy alegórica y muy interesante en cómo presenta esa nueva relación de su pueblo, del pueblo con Dios. Dice Ezequiel 33, 14 al 16. Así escribe el profeta. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo,
podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida, dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto, por eso ciertamente vivirán. Es por eso que Jonás no quería ir a predicar a Nínive, ¿se acuerda? Jonás le dijo, no voy, dice, porque yo sé que si yo voy y predico, de seguro tú vas a hacer misericordia y no va a haber castigo para Nínive. Y Ezequiel lo presenta en ese aspecto. Y dice Ezequiel, y supongamos que aquellos que ya están condenados, porque son malvados, son pecadores, no tienen aparentemente remedio, pero alguien les predica y les dice que se pueden arrepentir y abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto, y aún todavía hacen obras buenas dentro de esa misericordia, porque dice que devuelven o restituyen la garantía de un deudor, restituyen lo que han robado, y aún todavía obedecen las leyes y dejan de hacer lo malo, dice, de seguro ellos no van a morir. Y ese es el mensaje de Sofonías, hermanos. El mensaje de Sofonías en el día del Señor que él presenta, dice, ese es la magnitud de cómo Dios va a juzgar a su pueblo. Es un Dios que no va a tener misericordia porque va a juzgar a todos por igual. Pero si alguien se arrepiente y busca al Señor, de seguro el Señor va a olvidar sus pecados pasados, va a olvidar lo que ellos eran y no se va a acordar de ellos, de sus pecados, nunca más. Pero el hecho es de que aquí presenta algo dual de Dios, el profeta. Está presentando una circunstancia interesante porque está diciendo el profeta, Dios es lleno de misericordia, pero si su pueblo le desobedece, ¿qué se gana su pueblo? Juicio. Y es un juicio que no lo salva nadie en ese sentido, porque es un juicio donde el Señor va a restablecer su grandeza, donde Dios va de alguna manera a manifestarse que Él es el Dios grande y poderoso, que de alguna manera no va nadie a escapar de ahí, porque todos estamos en la misma tela de juicio. Y Dios va a analizar nuestra vida o la vida de su pueblo, porque también tenemos que entender esto. Sí, habla de un juicio a las naciones que no obedecen y que están lejos de Dios y que se aprovecharon de que Israel estaba en malos términos con su Dios y que pareciera que Dios los había dejado para que fueran corregidos, pero precisamente ese es el punto, hermanos. Cuando el Señor dejó a Jerusalén y a Israel, no los dejó porque no los quisiera, sino más bien para corrección. Así el Señor les mostró cómo ellos podían y debían volver a confiar en su Dios, en el cual ellos habían dejado de confiar y habían perdido la manera de adorarle y de buscarle plenamente. Eso es lo que presenta Sofonías, hermanos. Pero creo que ahí tendríamos que darnos cuenta que en un término, el mensaje de condenación con que inició el libro de Sofonías se convierte al final en un mensaje de esperanza. Porque entonces el profeta está diciendo que habrá un nuevo día cuando Dios bendecirá a su pueblo y que de alguna manera todos tienen que volver al camino adecuado, desde el rey, los profetas, los sacerdotes, todos tienen que regresar y estar en un mismo sentido buscando y glorificando al Señor como Él así lo ha buscado y lo ha querido de su pueblo. Entonces creo que hoy, si Sofonías viviera y tuviera que ministrarnos esa enseñanza de Dios, creo que nos diría lo mismo. Si tú dices que Dios no está haciendo ni bien ni mal y quieres hacer tu voluntad,
No olvides que el Señor en su momento está diciendo, no te desesperes. Va a llegar el momento en el cual yo voy a actuar con toda mi fuerza, con toda mi majestad, con todo lo que representa ser tu Dios, y nadie se va a escapar. Así que, hermanos, creo que tendremos que darnos cuenta de esas dos posturas que presenta Sofonías y los profetas en ese aspecto. Sí, Dios es amor, pero cuando su pueblo le desobedece y no está al tanto de lo que Dios quiere de ellos, Dios también es justicia. Y creo que en ese aspecto, ¿cómo cabría la pregunta? ¿A ti cómo te gustaría estar con tu Salvador, con tu Dios? Que haya regocijo, como dice Sofonías 3:17, o que se estés diciendo, oye, estás confiando en ti mismo y no estás confiando en mí, has alejado tu amor de mi vida y estás lejos de lo que de alguna manera yo quiero que seas como pueblo mío. ¿En qué postura nos gustaría que estuviera Dios con nosotros? ¿En la postura de que hay regocijo, hay alegría porque estamos en buenos términos, o en el término de decir, si no te arrepientes, si no te corriges, si sigues manteniendo ese camino lejos de mi enseñanza, de mis mandatos, si sigues buscando tu voluntad y no la mía, ahora sí, como diríamos coloquialmente, no te la vas a acabar. Porque el Señor en ese término le está diciendo eso a Jerusalén y a Judá a través de los profetas. Es mejor estar en buenos términos con nuestro Dios, hermanos. Es mejor acercarnos a la fuente de felicidad al obedecer a nuestro Dios, al estar en buenos términos. Es cierto, a lo mejor pareciera, como presentaba Sofonías, pareciera que Dios tarda, pareciera que Dios no está obrando, pareciera que Dios está un poco, entre comillas, lejos de lo que está sucediendo. Y a lo mejor hay momentos en los cuales nos desesperamos, ¿no? Decimos, bueno, pero la violencia, la pandemia y todo lo que está sucediendo, habrá alguien que puede decir, es que Dios no está obrando, es que Dios no está actuando, es que Dios no le interesa en ese sentido lo que está pasando, ¿no? Y Sofonías nos va a decir, no, el Señor está muy al tanto de esta circunstancia, pero es su pueblo el que debe de tomar la iniciativa de reconocerle y darse cuenta en que el Señor sigue trabajando como Él siempre lo ha hecho en ese aspecto. Así que, hermanos, las reformas religiosas de Josías movieron al pueblo, y lo que estaba diciendo Sofonías era muy cierto. No quería apariencias, quería un corazón cerca de su Dios y no lejos como lo veía Sofonías. Así que, hermanos, creo que el mensaje de Sofonías es fresco, porque de alguna manera nos está invitando a que reconozcamos cómo es realmente la manera en cómo Dios trabaja con su pueblo, en cómo el Señor sigue manejando estas circunstancias. Y ahora sí, como diría Miqueas, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Y el Señor sigue pidiendo obediencia y un corazón cerca de Él. Creo, hermanos, que a grosso modo y muy ligeramente eso es lo que nos enseña Sofonías. A menos que de alguna manera ustedes hayan visto algo más de Sofonías, pues creo que sería el momento para poder compartirlo en ese aspecto. Ya por ahí aprovechando, ya les envié los de Ageo. Ahí se lo pueden descargar en su chat para leer en el próximo profeta y poder analizarlo brevemente el próximo domingo. Lo que estoy invitándoles es que hagamos una lectura de todo el libro del profeta de manera corrida y de alguna manera fijarnos en el contexto histórico del por qué el profeta habla, por qué el profeta enseña de esa manera, y de alguna manera
también poder aplicarlo a nuestra vida a la luz del Nuevo Testamento. Profetas menores se tienen que entender no solamente lo que en un versículo o en una frase, sino en el contexto en el cual cada uno habló, y de alguna manera también verlo desde el punto de vista de lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la enseñanza de cada uno de ellos. Entonces esa es la invitación, y eso es sobre lo que iremos trabajando a lo largo de estos domingos, si bien les parece, y si no, pues bueno, pues me lo hacen saber y corregimos el aspecto en ese sentido, ¿no? Pero creo que no podemos ignorar la escritura en el sentido de que en el contexto, sino tendremos que analizarlo en ese aspecto. Y a lo mejor quien se interese en conocer más la manera histórica en que profetizó Sofonías, pues tendría que releer la historia del pueblo de Israel, ahí en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, cuando habla de las manera en cómo gobernaron a esos reyes y cómo se alejaron algunos de ellos de la enseñanza adecuada del Señor, y cómo el Señor guió a algunos de esos reyes a hacer las reformas adecuadas para estar en buenos términos con nuestro Dios. Si no hay ningún comentario, pues por mi parte de esta tarde sería lo superficial y brevemente de Sofonías que pudiéramos recordar y que sea de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, les invitaría a orar, hermanos, para concluir. Sí, tenemos nuestros Amén. rostros y oremos. Señor, Amén. agradecemos tu palabra. Los pasajes de Sofonías, si bien fueron útiles y adecuados en su momento para Jerusalén, para Judá y las naciones circundantes, pero su mensaje aún todavía es fresco para nosotros en el hecho que no cometer los errores que cometieron esas naciones o esos hijos tuyos en un momento dado. El olvidar, el desobedecer, el inclinar su corazón o su vida hacia otras circunstancias que no eran las adecuadas y las prescritas por ti para una buena relación contigo. Ayúdanos, Señor, a entender tu amor, pero también a entender que tú eres un Dios que cuando establece un juicio, lo establece de una manera certera, y no hay nadie que pueda evitar recibir o estar siendo parte de esa corrección tuya. Haz tu obra en la vida de cada uno de nosotros y permítenos sentir tu guía, la guía de tu Santo Espíritu, de tu palabra, para estar en buenos términos contigo día a día. Y en verdad, como dice Sofonías 3:17, sentir el gozo y la alegría de que tú mores y habites en medio de tu pueblo, en medio de nosotros, y que tú sigas corrigiendo y guiando y creando nuevas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Si querían comentar algo mis hermanos que abrieron su micrófono, hermanos, adelante. Si no es así, pues vamos a continuar. Damos gracias a Dios por su palabra expuesta. Gracias a nuestro hermano Hugo. Y pues el Señor tenga misericordia de nosotros. Y como dice el versículo 3 del capítulo 2, que le busquemos mansedumbre. El Señor nos ayude para ese día poder cantar, como dice el 3:17, Sofonías 3:17, y vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, en esta tarde con este canto, esta alabanza que pueda ser una realidad de nuestras vidas. Vamos a cantar el versículo de Sofonías 3:17.
Amén. Amén. Pues vamos a prepararnos ahora, hermanos, para depositar nuestras ofrendas. Vamos a recordar la cita de Mateo 10, versículo 8. Mateo 10, versículo 8, 8b. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Porque todo lo que hemos recibido, hermanos, todas las bendiciones que hemos tenido hasta este momento, el alimento, el sustento, el abrigo, la protección, todo ha venido del Señor. Y vamos a entonar el himno 442, lo nuestro tuyo es. De esta manera apartamos nuestras ofrendas y después nuestra hermana Marta Rodríguez nos va a dirigir en la oración. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y prestamos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. De gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y Señor mío, gracias te doy por el privilegio que tú me das en pedir tu bendición para esta ofrenda que se ha recogido en tu honor. Oh Señor, te pedimos por favor que tú bendigas los hogares de donde provienen. Bendice cada familia y bendice el trabajo que tú nos das y todo sustento que tú nos provees. Te pido, mi Señor, que tú bendigas y multipliques estas ofrendas y que sean usadas según tu santa voluntad. También te pido por las hermanas que los administran y gracias te doy por su tiempo y su trabajo. Te lo pido por favor por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Vamos a despedirnos en esta tarde, hermanos. Le voy a pedir a nuestro hermano Hugo si nos lleva a Dios en oración para despedirnos de esta manera, dando gracias a Dios por todo lo que hemos podido realizar. Entonces nos despedimos con una oración final. Hermano Hugo, por favor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy para habernos reunido a través de este medio, aún a la distancia, pero creo que guiados por tu Santo Espíritu tenemos esa unidad, esa unión, y con tu palabra, Señor, esperamos que cada uno sea direccionado, fortalecido, enseñado para buscarte cada día, y no solamente el buscarte, sino también en confiar que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, que está al pendiente de cada uno de nosotros y estás procurando nuestro bien, nuestro crecimiento como personas y espiritualmente, guiados solamente en tu gracia y en tu misericordia. Cuida a tu iglesia en las actividades que hemos de realizar en la semana que inicia, y tú sigue proveyendo lo necesario, sigue mostrando tu cuidado, tu sustento, y sigue protegiendo a cada uno de nosotros con tu mano paternal, aún de las enfermedades, de las circunstancias que rodean nuestra sociedad. Estamos confiando plenamente en que tú eres nuestro buen pastor y tú seguirás obrando conforme tu amor y tu gracia para con cada uno de nosotros. Pues te lo agradecemos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos.